Hablaremos ahora acerca de la homeostasis general del calcio. Para la homeostasis correcta del calcio, es decir, llevar los niveles de calcio a una zona normal para que pueda funcionar bien nuestro cuerpo, hay tres órganos vitales que funcionan en conjunto para poder llevar este control. Estos tres órganos es el intestino, los riñones y los huesos. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la homeostasis general del calcio. Imaginemos que en una persona se absorbe tanto calcio como el que se tira, o sea que está en un balance de ceros en calcio. Significa que no está ganando calcio, no está perdiendo. Vamos a ver qué es lo que le pasa a ese calcio. En realidad, imaginemos que de la dieta se consume más o menos 1000 miligramos y de aquí 350 miligramos se van a absorber gracias a la función intestinal. Estos 350 miligramos entran al líquido extracelular, que usualmente el calcio total extracelular se mantiene por ahí de los 8 a 10 miligramos de cilitro, pero digamos que por motivos de simplicidad el cuerpo busca tenerlo por ahí de los 10 miligramos de cilitro. Entonces, la interacción que tiene el intestino con el calcio no solo es de absorción, también es de secreción. ¿Qué significa eso? Pues bueno, la secreción significa que hay calcio en muchos de los líquidos que secreta nuestro sistema gastrointestinal, por ejemplo, desde los fluidos intestinales, gástricos, pancreáticos, biliares, entre otros. Por lo tanto, aunque se absorben 350 miligramos, se secretan 150 miligramos. Por lo tanto, al final solo hay una ganancia neta de 200 miligramos. ¿Por qué? Porque si ganas 350 pero pierdes 150, le restas a 350 miligramos 250 y son los 200 miligramos que estás absorbiendo al día, por así decirlo, a partir de la dieta. Y en las heces van a aparecer por ahí de 800 miligramos en total de calcio que pues no son absorbidos. Ahora vamos a hablar acerca de la interacción del calcio que está en el líquido extracelular y su interacción con el hueso. Independientemente, siempre se está haciendo hueso nuevo y destruyendo el hueso viejo, porque es una remodelación usual que tiene este tipo de tejido. Por lo tanto, desde el calcio que está en el líquido extracelular se utiliza para hacer deposición y crear hueso, pero al mismo tiempo algunas células, por ejemplo los osteoclastos, se encargan de hacer una resorción del hueso viejo para así llevar calcio y fosfato hacia el líquido extracelular. Y usualmente ahí no hay tanta ganancia porque digamos que aunque se destruye algo de hueso, también se forma algo de hueso. Entonces se mantiene, digamos, en equilibrio. Y por último, y no menos importante, está la relación entre el riñón y el calcio, que bueno, cuando ocurre la filtración a nivel del glomérulo, se va a filtrar un montón de calcio, pero se va a reabsorber la mayoría y al final del día solo se van a orinar por ahí de 200 miligramos de calcio, que eran justo los 200 miligramos que habías ganado por la dieta, porque en realidad no necesitas ganar y ganar y ganar y ganar calcio todos los días. Lo que buscas es tener un equilibrio entre lo que absorbes, o sea, lo que ingresas y lo que egresas de tu cuerpo. Ya hablamos acerca del control orgánico del calcio gracias a la ayuda o a la interrelación entre los intestinos, los riñones y los huesos. Ahora hablemos sobre el control hormonal del calcio, que significa que estas son las hormonas que están tras bambalinas ayudando a que los órganos de los cuales ya estuvimos hablando funcionen de más o de menos en relación con absorber o secretar calcio. Y específicamente tenemos a la vitamina D, que hay varias versiones de la vitamina D. La que es importante en la regulación del calcio es la vitamina D activa, o sea, la 1,25-dihidroxivitamina D. Pero por motivos de simplicidad, en este video le vamos a decir vitamina D activa. En otros videos tal vez hablemos acerca de esas modificaciones. Por otro lado está la hormona paratiroidea, que se produce a nivel de las paratiroides. Y estas dos que les comenté tienen el efecto de aumentar el calcio en sangre. Ese es su efecto a grandes rasgos. Y por otro lado está la calcitonina, en donde su función es disminuir el calcio que está en sangre, o sea, que está en el líquido extracelular, como en esta alberca que les comentaba justo de aquí, porque nuestro cuerpo trata de regular la cantidad a por ahí del número que les comentaba de 10 miligramos de cilitro, que ese es el calcio total. Y hay otras más que iremos discutiendo en algunos otros cursos, en algunos otros videos, pero en este momento estas son las tres sin duda más importantes. Ahora bien, vamos a ver la interrelación profunda que hay entre estos sistemas orgánicos y hormonales para la regulación y homeostasis del calcio. Iniciemos por la parte de la izquierda. Entonces hablábamos de cómo este intestino se encarga de absorber y al mismo tiempo pierde una parte de calcio, pero al final del día
pues tiene una ganancia neta que equipara o es igual a la pérdida que es de la orina. Sin embargo, si hay vitamina D actuando, usualmente va a ayudar a que se absorba mucho más calcio, así que estos 350 pueden aumentar. En relación con el hueso, la deposición del hueso es favorecida también por la vitamina D, porque ayuda sobre todo con este tema del remodelamiento óseo. Y por otro lado, la resorción ósea es facilitada también por la vitamina D y la hormona paratiroidea. Sin embargo, la calcitonina inhibe este proceso de resorción ósea. Entonces, todo depende de cómo esté el líquido extracelular. Imaginemos que aquí hay un 6, entonces está bajo, por lo tanto, las hormonas encargadas de subir el calcio en la sangre se activarían, entonces habría más vitamina D, habría más hormona paratiroidea y la calcitonina estaría baja. Por lo tanto, favorecería la absorción, favorecería que haya más resorción que deposición de hueso para sacar calcio desde nuestros huesos y asimismo en el líquido extracelular, pues por ejemplo, si hubiera hormona paratiroidea, facilitaría la reabsorción de calcio para que se vaya menos cantidad a la orina. Entonces podemos ver cómo estas hormonas ayudan un poco ahí en estados de hipercalcemia o en estados de hipocalcemia para tener una correcta homeostasis del calcio, valiéndose de las funciones de estos órganos primordialmente. El calcio tiene muchas funciones en nuestro cuerpo y es por eso que justamente nuestros 3 órganos y 3 hormonas de las que estuvimos hablando buscan tan airadamente controlar la cantidad de calcio que está en la sangre o en el líquido extracelular. Específicamente, sobre todo, controlan el calcio iónico. Y vamos a hablar sobre un poquito de esto en la siguiente diapositiva. Pero lo que sucede es que el calcio es muy importante porque tiene funciones desde, por ejemplo, en el músculo para facilitar la contracción, porque toda la contracción muscular es facilitada por justo este ion. Asimismo, tiene mucha importancia en bastantes células porque el calcio es un mediador intracelular, por ejemplo, para exocitar algunos compuestos, desde hormonas, neurotransmisores, etcétera. También pueden ver en la parte de la derecha, pues obviamente tiene su función estructural, porque claramente todos nuestros huesos están hechos de eso. Por eso, si no tenemos suficiente calcio o si no tenemos suficiente de las hormonas que necesitamos para hacer los huesos, pues podemos tener fracturas, podemos tener cosas de ese estilo. Un ejemplo de todo esto podría ser el raquitismo, que es una enfermedad en los niños, sobre todo por una cantidad de vitamina D baja, o sea, ya sea porque no se consume en la dieta o por otras causas en particular. Asimismo, pueden ver cómo hay un coágulo al lado del hueso y eso es que es muy importante también en la coagulación. Tanto es así que si alguna vez te has sacado sangre o te han sacado sangre, has visto tal vez esos tubitos morados en donde se les pone sangre y en realidad nunca se coagula, se mantiene de alguna manera líquida. Y es porque estos tubitos pueden tener algo que se llama EDTA y hay otros tubos que, por ejemplo, tienen citrato, pero el punto es que estos tubos de sangre tienen moléculas que quelan el calcio, significa que la atrapan y no permiten que actúe en la coagulación. Por lo tanto, eso facilita que no se coagule la sangre y que se puedan hacer estudios alrededor de esa muestra de sangre. Entonces podemos ver cómo ahí el conocer la fisiología pues ha ayudado incluso en los temas de los laboratorios. Y hablando un poco acerca de las generalidades de cómo el calcio se transporta en la sangre, tenemos que saber que cerca del 45 al 50% está ionizado o libre. Significa que no está unido a nada, ¿ok? Y es más o menos en proporción del 45 al 50% dependiendo de la literatura que se consulte. Pero lo importante aquí es saber que esta porción que está libre, esta porción ionizada, es la que tiene todos los efectos que estuvimos hablando antes. O sea, digamos que es la metabólicamente activa, la que ayuda en la coagulación, la que ayuda en las funciones celulares, en las funciones del músculo, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, el resto en realidad no es metabólicamente activo y se encuentra unido, por ejemplo, a moléculas como albúmina, aniones, fosfato, etcétera. Y el punto es que cuando se estudia el calcio en la sangre, por ejemplo, cuando queremos ver cuánto calcio tiene alguien en la sangre, se pide un estudio que se llama calcio total. Y este calcio total suma todo el calcio que está unido a moléculas, o sea, el metabólicamente no activo, más el libre, o sea, el iónico, el que sí es activo. Y ese es el calcio total. Pero también hay otros exámenes, por ejemplo, el laboratorio, en donde se estudia solo el calcio ionizado, porque es el que al final puede hacer o no síntomas en el cuerpo porque es el que hace las funciones primordiales de este ion. Muy bien, felicidades, estás por acabar ya casi el curso. Ya solo te falta una lección acerca de la fisiología de la calcitonina. Éxito.